¿Ese viejo es su suegro? La risa cruel de Kevin resonó por el salón de cristal mientras Sara estaba arrodillada en el mármol frío, sus lágrimas mezclándose con el vino tinto que goteaba por el traje del anciano. 200 invitados observaban en silencio mórbido mientras la novia era humillada en su propia fiesta de compromiso. «Dios mío, Michael», continuó Kevin, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Tu novia ni siquiera puede servir una bebida sin derramar todo. Imagínate cuando conozca a tu familia de verdad». Las risas se multiplicaron como virus, infectando cada rincón del salón millonario. Michael permaneció inmóvil. Ni un músculo se movió para defender a la mujer que supuestamente amaba. ¿Y el anciano? Él solo observaba en silencio, sus ojos azules brillando con una intensidad que nadie podía descifrar. Lo que esos jóvenes arrogantes no sabían era que estaban ridiculizando al hombre más poderoso del país y que sus vidas estaban a punto de desmoronarse como castillos de naipes. 3 horas antes, Sara había llegado al salón con mariposas en el estómago. Era el día de su fiesta de compromiso con Michael, el hombre que ella creía que era el amor de su vida. Había pasado semanas planeando cada detalle, ahorrando cada centavo de su salario como enfermera para hacer ese día perfecto. El vestido azul claro que llevaba era simple, pero elegante, comprado en una liquidación, pero que la hacía sentirse como una princesa. Michael había insistido en que no necesitaba preocuparse por los costos, que su familia ayudaría, pero Sara insistía en contribuir. Era una cuestión de orgullo e independencia que cultivaba desde niña. El salón estaba decorado con flores blancas y doradas, exactamente como había soñado. Los invitados llegaban poco a poco, amigos de Michael, todos bien vestidos, hablando alto sobre negocios y viajes caros. Sara notó cómo la miraban de reojo, susurrando entre ellos. Trataba de mantener la sonrisa, caminando entre la gente y tratando de ser una anfitriona perfecta, pero se sentía como una intrusa en su propia fiesta. ¿Dónde está su familia?, pensaba, extrañándose de que Michael nunca hablara mucho sobre sus padres. Siempre decía que eran personas muy reservadas, que preferían mantener distancia de eventos sociales. Sara lo aceptaba. Después de todo, cada familia tenía sus peculiaridades. Fue cuando vio al anciano en la entrada. Estaba solo, vestido con un traje simple y un poco arrugado, cargando solo una pequeña bolsa de papel. Sus cabellos canosos estaban despeinados y miraba alrededor con una expresión tímida, casi perdida. Sara sintió una punzada de compasión. Mientras todos los otros invitados parecían pertenecer a ese mundo de lujo y ostentación, ese señor parecía tan fuera de lugar como ella. Inmediatamente se acercó con una sonrisa genuina. «Buenas tardes. ¿Está buscando a alguien?», preguntó gentilmente. El hombre la miró con ojos azules penetrantes que contrastaban con su apariencia humilde. «Soy pariente de Michael», dijo simplemente. «Ah, qué maravilloso. Sea muy bienvenido. Soy Sara, la novia». Extendió la mano que él estrechó con firmeza sorprendente. Sara guió al señor hasta una mesa cerca del bar, asegurándose de que tuviera una buena vista de la fiesta. «¿Puedo traerle algo? ¿Un trago, tal vez algunos aperitivos?», ofreció, genuinamente preocupada por su comodidad. El hombre sonrió levemente. «Un agua sería perfecto, gracias». Sara notó que no se presentó por nombre, pero no quiso parecer invasiva. Después de todo, algunas personas eran más reservadas. Fue a buscar el agua y aprovechó para tomar algunos de los mejores canapés de la mesa de fiambres. «Debe probar estos», dijo, colocando un pequeño plato frente a él. «Quedaron deliciosos». El hombre agradeció con un gesto de cabeza, observando atentamente cómo Sara trataba no solo a él, sino a todos los empleados del salón con respeto y gentileza. Mientras tanto, del otro lado del salón, Michael conversaba animadamente con sus amigos. Kevin, Brandon y Tyler eran sus compañeros de universidad, todos de familias ricas que nunca tuvieron que preocuparse por el dinero. «Oye, ¿estás seguro de esta chica?», preguntó Kevin, haciendo un gesto discreto hacia Sara. «Es, ¿cómo decirlo?, muy simple, ¿no?». Michael se encogió de hombros, una sonrisa arrogante jugando en sus labios.
Mira, es buena, ¿sabes? Y hermosa. Además, enfermera siempre tendrá trabajo. Es una buena inversión. Los amigos se rieron de la respuesta fría y calculista. ¿Y cuándo la vas a presentar a tu padre?, preguntó Brandon. Aún no es el momento. Papá es muy exigente. Quiere ver si realmente me conviene antes de aceptarla en la familia. Lo que Michael no sabía era que su padre ya estaba allí, observando cada gesto, cada palabra, cada reacción. Sara volvió para verificar si el señor anciano estaba bien. Notó que algunos invitados lo miraban con desdén, susurrando comentarios maliciosos sobre su apariencia. Esto la molestó profundamente. ¿Se está divirtiendo?, preguntó, sentándose a su lado por un momento. Mucho, respondió él, pero sus ojos no estaban en la fiesta, estaban observándola a ella. Sara, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ella asintió. ¿Qué ves en Michael? La pregunta la tomó por sorpresa. Bueno, es inteligente, ambicioso, tiene grandes planes para el futuro y me hace reír, respondió, aunque una pequeña vacilación traicionó su voz. El hombre asintió pensativo. ¿Y él te hace sentir valorada? Sara sintió un escalofrío en la espina. Era una pregunta extrañamente profunda para un primer encuentro, pero algo en sus ojos la hizo responder con honestidad. A veces sí, a veces siento que está avergonzado de mí. La conversación fue interrumpida cuando la música se detuvo abruptamente. Michael estaba en el pequeño escenario improvisado, sosteniendo un micrófono. Gente, quiero agradecer a todos por venir a celebrar conmigo y con mi querida Sara. Aplausos educados resonaron por el salón. Pero antes de continuar, tengo una sorpresa. Hizo una seña a Kevin, quien trajo una botella de champán carísima. Este cristal de 1996 costó más de lo que mucha gente gana en un mes, anunció Michael orgullosamente, arrancando risas de los amigos. ¡Brindemos por nuestro futuro! Sara sintió las mejillas arder de vergüenza. ¿Por qué necesitaba mencionar el precio de todo? Miró discretamente al señor anciano, que mantenía una expresión neutra, pero algo en sus ojos había cambiado. Cuando Michael bajó del escenario, caminó directamente hacia la mesa donde estaba Sara con el hombre mayor. ¿Quién es este?, preguntó bruscamente, mirando al señor de arriba abajo con evidente desprecio. Dijo que es su pariente, respondió Sara rápidamente, sintiendo la tensión en el aire. Michael frunció el ceño, analizando al anciano con desconfianza. ¿Pariente? ¿Qué pariente? El tono era casi acusatorio. El señor se levantó lentamente, extendiendo la mano hacia Michael. Mucho gusto conocerte, hijo. Michael vaciló antes de estrechar la mano, claramente incómodo. Disculpe, pero ¿de dónde conoce a mi familia? Kevin y los otros amigos se habían acercado, formando un pequeño semicírculo alrededor de la mesa. Sara podía sentir la humillación creciendo dentro de ella como una ola a punto de romper. Tal vez sería mejor conversar en privado, sugirió el anciano, pero Michael ya estaba perdiendo la paciencia. No, aquí está bien. Sara, ¿conoces a este señor? Ella negó con la cabeza. Él solo dijo que era su pariente y lo invité a sentarse. Pensé que sería educado. Educado sería verificar antes, replicó Michael fríamente. La situación se estaba volviendo embarazosa para todos los presentes. Kevin, siempre listo para una provocación, decidió interferir. Oye, ¿estás seguro de que no es algún mendigo que entró aquí tratando de conseguir comida gratis? La pregunta fue hecha en tono de broma, pero el veneno era obvio. Sara sintió su corazón acelerarse. Kevin, qué comentario horrible, protestó, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. El anciano permaneció impasible, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de trato. Tal vez debería irme, dijo calmadamente, comenzando a levantarse. No. Sara se levantó también, su voz finalmente encontrando fuerza. Usted es bienvenido aquí. Esta es mi fiesta también y yo lo invité. Michael la miró con una mezcla de irritación y sorpresa. Nunca había visto a Sara imponerse de esa manera. Sara, no conoces a este hombre. Puede ser cualquier persona. Exacto, concordó Tyler, otro amigo de Michael. En una fiesta de esta calidad tenemos que ser cautelosos.
La palabra calidad fue dicha con énfasis, una clara referencia al estatus social de los presentes. Sara sintió una punzada de rabia. ¿Qué tipo de personas eran estas? ¿Qué tipo de hombre estaba a punto de casarse? ¿Quiere un poco del champán caro?, preguntó Sara al anciano, su voz cargada de sarcasmo dirigido a los otros. Sería un honor, respondió él, una leve sonrisa jugando en sus labios. Sara tomó una copa y comenzó a servir, pero sus manos temblaban de nerviosismo e indignación. Fue cuando pasó. Derramó un poco del champán en la manga del traje del señor. El líquido goteó por la tela creando una mancha oscura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia la escena y Sara sintió su mundo desmoronarse. Kevin fue el primero en romper el silencio con una risa cruel. «Dios mío, Sara, lograste arruinar el traje del... ¿Cómo se llama, señor?» El anciano no respondió, solo miró la mancha con tranquilidad. ¿Ese viejo es su suegro? Kevin continuó, su voz lo suficientemente alta para que otros invitados escucharan. «Qué vergüenza, Michael. Tu novia ni siquiera puede servir una bebida correctamente». Las risas se extendieron por el grupo de amigos como fuego en paja seca. Sara sintió lágrimas quemar sus ojos, pero se negó a llorar frente a ellos. En cambio, se arrodilló inmediatamente, sacando un pañuelo de su bolso y tratando de limpiar la mancha. Disculpe mucho», murmuraba, su voz entrecortada. «No se preocupe», dijo el hombre gentilmente, poniendo la mano en su hombro. «Los accidentes pasan». Pero las risas continuaron y Sara nunca se había sentido tan pequeña en toda su vida. Mientras Sara continuaba arrodillada, tratando desesperadamente de limpiar la mancha del traje del señor, Michael no hizo ningún movimiento para ayudarla o defenderla. En cambio, permaneció parado, claramente avergonzado por la situación, pero no por la crueldad de sus amigos, solo por la inadecuación de su novia. «Sara, levántate de ahí», dijo finalmente, pero su tono era de irritación, no de protección. «Estás haciendo una escena». Brandon se unió a las provocaciones. «Oye, imagínate cuando conozca a tu familia de verdad. Va a ser un desastre». Tyler añadió. «Al menos ahora sabemos por qué la escondes de tu padre, ¿no?». Las palabras golpearon a Sara como bofetadas. Entonces era eso. Michael estaba avergonzado de ella. ¿La escondía de su familia? Se levantó lentamente, sus piernas temblorosas, el pañuelo manchado de vino aún en sus manos. El anciano la observaba con una expresión que no podía descifrar. Había compasión, pero también algo que parecía... ¿aprobación? «¿Saben qué?», dijo Sara, su voz sorprendentemente firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Todos ustedes parecen saber mucho sobre familia y educación, pero no han mostrado ni un ápice de gentileza desde que llegué aquí». Miró directamente a Michael. «Y tú, que deberías defenderme, te quedas ahí parado como si yo fuera una vergüenza». El salón se había quedado en silencio. Otros invitados detuvieron sus conversaciones para observar el drama que se desarrollaba. Kevin rió nerviosamente. «Vaya, tiene personalidad, Michael?» Pero había algo diferente en el aire ahora. El anciano también se había levantado, y aunque mantenía su apariencia humilde, había una autoridad en su postura que no pasó desapercibida para los más atentos. «Sara», dijo calmadamente, «¿podrías acompañarme al bar? Me gustaría tener una conversación privada». Michael dio un paso adelante, instintivamente protector de su territorio. «Oiga, señor, no sé quién es usted, pero...». El anciano se volvió hacia Michael y sus ojos azules brillaron con una intensidad que hizo retroceder involuntariamente al joven. «No sabes quién soy», repitió lentamente, como si saboreara las palabras. «Es interesante que digas eso». Puso delicadamente la mano en el brazo de Sara. «Vamos, querida, dejemos a estos caballeros con sus bebidas caras y conversaciones importantes». Había un tono de ironía sutil en su voz que hizo que Kevin y Tyler intercambiaran miradas incómodas. Sara asintió aún temblando, pero agradecida de tener a alguien a su lado en ese momento. Mientras caminaban hacia el bar, escuchaba los susurros y risas ahogadas detrás de ella. «¡Qué circo!», murmuró Kevin. «Michael, necesitas controlar mejor a tu mujer». Pero Michael no respondió.
Algo en la forma como el anciano había hablado lo había dejado inquieto. Había una familiaridad perturbadora en esa voz, una autoridad que no coincidía con su apariencia simple. En el bar el anciano pidió 2 aguas y encontró una mesa más reservada. Sara se sentó aún sosteniendo el pañuelo manchado, sintiéndose derrotada. «Lo arruiné todo», murmuró. «No», respondió él firmemente. «Mostraste carácter. Hay una diferencia». Ella lo miró confundida. «¿Carácter? Derramé vino en su traje e hice una escena en mi propia fiesta de compromiso». El hombre sonrió, y por primera vez, Sara notó que era una sonrisa genuinamente cálida. «Me trataste con gentileza desde el momento en que me viste, no porque pareciera importante o rico, sino simplemente porque soy un ser humano. Eso es raro hoy en día». Hizo una pausa, observando a Michael y sus amigos que continuaban riendo del otro lado del salón. «Dime, Sara, ¿realmente crees que ese hombre te ama?». La pregunta la tomó desprevenida, forzándola a confrontar sentimientos que había estado ignorando durante meses. Sara permaneció en silencio por un largo momento, jugando nerviosamente con el pañuelo entre los dedos. La pregunta del anciano resonaba en su mente como una campana que no dejaba de sonar. Observó a Michael del otro lado del salón, riendo con sus amigos, aparentemente habiendo olvidado ya la vergüenza que ella había pasado. «Yo pensé que sí», admitió finalmente, su voz casi un susurro. «Pero el amor no debería ser así, ¿verdad? El amor no debería hacerme sentir pequeña, insignificante». El hombre asintió comprensivamente. «El verdadero amor te eleva, Sara. Te hace sentir valorada, protegida, respetada», señaló discretamente hacia Michael. «Ese joven allí está avergonzado de ti. Te esconde de su familia porque cree que no estás a la altura de su estatus. ¿Eso es amor?». Las palabras eran duras, pero necesarias. Sara sintió lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de alivio al finalmente escuchar a alguien validar lo que su corazón ya sabía. «Habla como si conociera a su familia», observó Sara secándose los ojos. El anciano tomó un sorbo de agua, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Digamos que tengo experiencia con familias ricas y sus estándares». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sara, ¿puedo contarte una historia?». Ella asintió agradecida por la distracción. «Hace muchos años conocí a una joven enfermera. Era pobre, simple, pero tenía un corazón del tamaño del mundo. Cuidaba a un paciente anciano en el hospital, un hombre malhumorado que todos evitaban. Pero ella lo trataba con dignidad, conversaba con él, lo hacía reír. Esa joven no sabía que estaba tratando a uno de los hombres más ricos del país». Sara lo miraba intensamente, cautivada por la historia. ¿Qué pasó con ella? Ese hombre rico cambió completamente por causa de ella. Aprendió que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Y cuando él murió le dejó todo, no porque ella lo hubiera cuidado bien, sino porque fue la única persona que lo vio como ser humano. La historia tocó profundamente a Sara, pero no podía entender por qué él estaba contándosela. «Es una historia hermosa», dijo, «pero a veces la vida real no es tan generosa». El hombre sonrió misteriosamente. «A veces es más generosa de lo que imaginamos». Hizo una pausa, observando a Michael acercarse a su mesa. «Sara, quiero que sepas que independientemente de lo que pase de ahora en adelante, impresionaste a alguien muy importante hoy». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Michael llegó a la mesa, su rostro rojo de rabia contenida. «Sara, necesitamos hablar, ahora». Su tono era autoritario, como si estuviera hablando con una niña desobediente. «Y usted», se dirigió al anciano, «gracias por la visita, pero creo que es mejor que se vaya». Sara sintió una ola de indignación. ¿Cómo podía Michael ser tan grosero? «Michael, ¿qué manera es esa de tratar a un invitado?», protestó. «¿Invitado? Sara, nadie sabe quién es este hombre, puede ser cualquier persona». El anciano se levantó calmadamente, arreglándose el saco manchado. «Tienes razón, Michael. Nadie aquí sabe quién soy». Había algo en la forma como dijo esas palabras que hizo vacilar a Michael. «Pero», continuó el hombre, «creo que es hora de que todos lo descubran». Puso la mano en el bolsillo interno del saco
y sacó algo que hizo que Sara abriera mucho los ojos. Una tarjeta de presentación dorada con letras plateadas. Michael tomó la tarjeta y su expresión cambió completamente. El color desapareció de su rostro, sus manos comenzaron a temblar y casi dejó caer la tarjeta. No puede ser, balbuceó. Sara tomó la tarjeta de las manos temblorosas de Michael y leyó en voz alta: Richard Thompson, presidente y CEO Thompson Industries. Su corazón se detuvo. Thompson Industries era una de las corporaciones más grandes del país, un imperio billonario que controlaba desde hoteles de lujo hasta empresas de tecnología. Y Michael era Thompson. Eso significaba que ese hombre humilde, a quien había tratado con gentileza mientras todos lo despreciaban, era el padre de su novio. El silencio que siguió fue absoluto. Sara sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Richard Thompson, el billonario Richard Thompson, había pasado toda la tarde siendo humillado por los amigos de su propio hijo, y ella había sido la única persona en tratarlo con respeto. Michael estaba pálido como papel, su boca abriéndose y cerrándose sin poder formar palabras. «¿Papá?», logró finalmente susurrar, su voz quebrándose. Richard mantuvo su expresión serena, pero sus ojos azules brillaban con una intensidad que no existía cuando era solo un viejo extraño. «Hola, Michael», sorprendido de verme. El tono era calmo, casi casual, pero había capas de significado detrás de cada palabra. Sara continuaba sosteniendo la tarjeta dorada, tratando de procesar la magnitud de la situación. Este hombre que había sido ridiculizado y despreciado por horas, controlaba un imperio valorado en miles de millones de dólares. Del otro lado del salón, Kevin y los amigos de Michael habían notado la conmoción. Curiosos, comenzaron a acercarse, sus risas aún resonando en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Kevin con su sonrisa arrogante habitual. ¿El viejito finalmente decidió irse? Richard se volvió lentamente para enfrentar al grupo de jóvenes que había pasado toda la tarde ridiculizándolo. «En realidad», dijo con voz pausada, «acabo de presentarme formalmente». Kevin frunció el ceño, sin entender. Tyler y Brandon intercambiaron miradas confusas. Fue cuando Michael, aún en shock, extendió la tarjeta dorada a Kevin. El joven la tomó, leyó y su sonrisa desapareció instantáneamente. ¿Esto es real?», preguntó, su voz súbitamente ronca. «¿Thompson Industries? ¿El Thompson Industries?». Richard asintió. «El mismo Thompson Industries que patrocina el club de golf donde ustedes juegan, el mismo que posee la constructora que construyó los apartamentos donde algunos de ustedes viven, el mismo que emplea a los padres de algunos de ustedes». La realización golpeó al grupo como una ola devastadora. Kevin, que había sido el más cruel en sus provocaciones, comenzó a retroceder instintivamente. «Señor Thompson, nosotros no sabíamos». Richard levantó la mano, silenciándolo. Por supuesto que no sabían, y eso fue exactamente lo que pretendía. Miró a cada uno de ellos lentamente. Me juzgaron por mi apariencia, por mi ropa simple, por mi edad. Decidieron que no merecía respeto básico. Su voz se estaba volviendo más firme, más autoritaria. «Tyler, tu padre trabaja para una de mis empresas desde hace 15 años. Kevin, tu familia tiene cuenta en mi banco desde hace 2 décadas. Brandon, tu madre usa los servicios de mi empresa de relaciones públicas». El silencio era ensordecedor. Sara observaba todo como si viera una película, aún tratando de creer que ese hombre gentil que la había consolado era en realidad una de las personas más poderosas del país. Richard continuó, su voz ahora cargando todo el peso de su autoridad. «Pero hubo una persona aquí que no me juzgó por la apariencia. Una persona que me ofreció gentileza, respeto y dignidad sin saber quién era». Se volvió hacia Sara, que estaba de pie a su lado, aún temblando. «Sara me recibió en mi propia fiesta de compromiso con más cortesía de la que recibí de mi propio hijo». Michael finalmente encontró su voz. «Papá, yo no sabía que estabas aquí. Nunca dijiste...». «Dije que vendría a conocer a tu novia».
interrumpió Richard. Dije que necesitaba evaluar si sería adecuada para nuestra familia. Ustedes simplemente asumieron que llegaría en una limusina, usando un traje de $1000. Hizo una pausa, su mirada recorriendo al grupo de jóvenes que ahora parecían querer esconderse. Esta fue una prueba, Michael, una prueba para ver qué tipo de persona estabas trayendo a nuestra familia, pero principalmente una prueba para ver qué tipo de hombre te habías convertido. Sarah sintió una ola de comprensión lavarla. Todo tenía sentido ahora. Las preguntas penetrantes sobre Michael, la forma como Richard observaba todo silenciosamente, la historia sobre el hombre rico y la enfermera. Usted también me estaba probando, dijo ella, no como una pregunta, sino como una constatación. Richard asintió. Necesitaba saber si estabas con mi hijo por amor o por interés financiero. Necesitaba ver cómo tratabas a alguien que aparentemente no tenía nada que ofrecer. Sonrió, la misma sonrisa cálida de antes, pero ahora con un peso completamente diferente. Y tú, querida, pasaste la prueba con honores. Kevin, desesperado por salvar la situación, intentó una broma nerviosa. Bueno, al menos ahora sabemos de dónde Michael sacó el sentido del humor, ¿no? Pero la mirada helada de Richard hizo que sus palabras murieran en su garganta. El Imperio Thompson estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todas sus vidas para siempre. Richard caminó lentamente hasta el centro del salón, su presencia ahora imposible de ignorar. Todos los invitados habían detenido sus conversaciones, sintiendo la tensión en el aire sin entender completamente lo que estaba sucediendo. «Damas y caballeros», comenzó Richard, su voz resonando por el salón sin necesidad de micrófono. «Pido disculpas por la interrupción, pero tengo un anuncio importante que hacer». Michael trató de acercarse a su padre. «Papá, tal vez sería mejor que conversáramos en privado», pero Richard lo silenció con una mirada. «No, Michael, esta conversación necesita ser pública, así como fueron las humillaciones que presencié hoy». Sarah sintió su estómago contraerse. ¿Qué estaba a punto de hacer Richard? «Mi nombre es Richard Thompson, presidente de Thompson Industries. Soy el padre del novio». Un murmullo de shock recorrió la multitud. Algunos invitados se reconocieron inmediatamente, ejecutivos que trabajaban para empresas del grupo, otros que conocían a la familia por reputación. «Hoy vine a esta fiesta disfrazado, vestido de forma simple, para conocer a la mujer con quien mi hijo pretende casarse», continuó Richard, su voz calma pero cargada de autoridad. «Quería ver cómo me trataría cuando pensara que no tenía nada que ofrecer». Hizo una pausa, dejando que el suspenso creciera. «Sarah», llamó, extendiendo la mano hacia ella. Con piernas temblorosas, ella se acercó. «Esta joven me recibió con más cortesía y gentileza que cualquier persona en este salón. Cuando todos me veían como un estorbo, ella me ofreció comida, bebida, compañía. Cuando me humillaron, ella me defendió». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Podía sentir todas las miradas sobre ella, pero la mano firme de Richard en su hombro la tranquilizaba. «Pero lo más importante», continuó Richard, «es que lo hizo sin saber quién era, sin esperar nada a cambio. Eso, queridos míos, es verdadero carácter». Michael estaba visiblemente incómodo, sudando a pesar del aire acondicionado. «Papá, por favor», trató nuevamente, pero Richard continuó implacable. «Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo sobre mi hijo y sus amigos». Su mirada se volvió hacia Kevin, Tyler y Brandon, que parecían querer desaparecer. «Pasé toda la tarde escuchando comentarios sobre mi apariencia, mi edad, mi supuesta inadecuación social. Se rieron de mí, cuestionaron mi presencia aquí, sugirieron que era un mendigo buscando comida gratis». Las palabras caían como martillos, cada una recordando a los jóvenes sus acciones crueles. «Kevin», llamó Richard, haciendo estremecer al joven. «Preguntaste si ese viejo era su suegro. Bueno, ahora tienes tu respuesta. Este viejo no solo es su suegro, sino que también controla el fondo de inversiones que financia la empresa donde trabaja tu padre». El rostro de Kevin se puso completamente blanco. Tyler y Brandon retrocedieron algunos pasos,
como tratando de esconderse en la multitud. Pero Richard no había terminado. Tyler, te reíste cuando Sarah derramó champán en mi traje. Te pareció divertida su humillación. Debes saber que esa misma mujer pasó los últimos 20 minutos tratando de consolarme después de ser ridiculizada en su propia fiesta. Se volvió hacia Brandon. ¿Y tú, que sugeriste que sería un desastre si Sarah conociera a mi familia? Deberías saber que tu madre ha estado suplicando una reunión conmigo durante meses para discutir una campaña publicitaria. Tal vez reconsidere esa reunión. El silencio en el salón era absoluto. Sarah podía oír su propio corazón latiendo. La situación había salido completamente de control, pero no podía apartar los ojos de Richard. Había algo majestuoso en la forma como manejaba la situación, como un rey distribuyendo justicia en su corte. Richard se volvió hacia Michael y por primera vez desde que reveló su identidad, su voz cargó una profunda decepción paternal. Y tú, mi hijo, tú, que deberías haber sido el primero en reconocerme, el primero en defenderme, el primero en proteger a la mujer que afirmas amar. Michael bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su padre. En lugar de eso, permitiste que tus amigos me humillaran. Peor aún, permitiste que humillaran a Sarah frente a todos. Richard hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Cuando ella derramó champán en mi traje, no la consolaste. Cuando tus amigos se rieron de ella, no la defendiste. Cuando ella te necesitó, simplemente te quedaste parado, avergonzado de estar asociado con ella. Las palabras golpearon a Michael como puños físicos. Trató de acercarse a Sarah, pero ella instintivamente retrocedió, aún procesando toda la verdad que había sido revelada. «Sarah», dijo Richard, volviendo su atención hacia ella, «tengo una propuesta para ti». La multitud contuvo la respiración esperando. «Mi empresa tiene varias fundaciones benéficas, incluyendo una dedicada al apoyo de profesionales de la salud. Nos gustaría ofrecerte una beca integral de estudios para especialización médica en el área que elijas, además de un cargo de liderazgo en nuestros programas de responsabilidad social». Sarah sintió sus piernas débiles. Era más de lo que jamás había soñado. Pero Richard levantó un dedo. «Hay una condición». El silencio se profundizó aún más. «Necesitarás mudarte a Boston, donde está nuestra sede. El programa comienza en 2 semanas. Era una escapatoria dorada, pero también significaba dejar todo atrás, incluyendo a Michael. Richard sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le estaba ofreciendo a Sarah una salida digna de una situación que se había vuelto insostenible. Michael finalmente encontró su voz desesperado. «Papá, no puedes hacer esto. Sarah es mi novia, nos amamos». Pero sus palabras sonaron vacías incluso para él. Richard lo miró con frialdad. «¿Amor, Michael? ¿Amas tanto a Sarah que tienes vergüenza de presentarla a tu familia? ¿La amas tanto que permites que tus amigos la humillen públicamente?» Se acercó a su hijo. «El verdadero amor protege, honra, valora. Lo que demostraste hoy no fue amor, fue conveniencia». Sarah miraba entre padre e hijo, su mente trabajando rápidamente. Durante meses se había sentido inadecuada, pequeña, como si no mereciera estar en el mundo de Michael. Ahora, el hombre más rico del país le estaba ofreciendo no solo respeto, sino oportunidades que jamás había imaginado posibles. «Y en cuanto a mi hijo», continuó Richard, su tono volviéndose aún más frío, «tiene mucho que aprender sobre carácter, humildad y respeto antes de estar listo para liderar cualquier parte del Imperio Thompson». La multitud observaba hipnotizada mientras el drama familiar se desarrollaba. Kevin, Tyler y Brandon permanecían en silencio absoluto, sabiendo que cualquier palabra podría empeorar aún más su situación. Algunos de los otros invitados comenzaron a susurrar entre ellos, reconociendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sarah sintió una claridad súbita cortar a través de la confusión emocional. Por primera vez en meses, se sentía valorada, vista, respetada, no porque alguien se disculpara por ella, sino porque alguien reconocía su valor intrínseco. «Señor Thompson»,
dijo ella, su voz sorprendentemente firme. ¿Puedo tener algunos días para pensar en su oferta? Richard sonrió, la misma sonrisa cálida que había compartido con ella cuando era solo un viejo desconocido. Por supuesto, querida, pero debes saber que independientemente de tu decisión sobre el trabajo, siempre serás bienvenida en la familia Thompson. Mostraste hoy el tipo de carácter que me gustaría ver en todos mis hijos. La mirada que dirigió a Michael dejó claro que su propio hijo había fallado miserablemente en esa prueba. Michael intentó una última vez recuperar la situación. Sarah, por favor, no dejes que esto arruine lo que tenemos. Podemos hablar, podemos resolver, pero su voz carecía de convicción. Él sabía, así como todos en el salón, que no había vuelta atrás. Sarah se volvió hacia él, y por primera vez desde que se conocieron lo vio claramente, no a través del filtro de lo que esperaba que fuera, sino por lo que realmente era. Michael, le dijo suavemente, durante toda nuestra relación me sentí como si estuviera tratando de demostrar que merecía estar a tu lado. Hoy me di cuenta de que la pregunta no era si yo te merecía a ti, era si tú me merecías a mí. Las palabras fueron pronunciadas sin rabia, pero con una tristeza profunda que cortó más hondo que cualquier grito podría. Michael abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que ella tenía razón. Richard observó el intercambio con aprobación silenciosa. Esta joven mujer estaba mostrando una madurez emocional que su propio hijo no poseía. Sarah, dijo gentilmente, ¿te gustaría que te acompañe a casa? Imagino que necesitas tiempo para procesar todo esto. Ella asintió agradecida. La fiesta se había convertido en una pesadilla, y todo lo que quería era salir de allí con lo que quedaba de su dignidad. Kevin, Tyler, Brandon, llamó Richard, su voz volviendo al tono autoritario. Sugiero que reflexionen seriamente sobre lo que pasó aquí hoy. Las acciones tienen consecuencias, y las suyas pueden extenderse mucho más allá de esta fiesta. Los tres jóvenes asintieron rápidamente, aún en shock por el giro de los eventos. Habían ridiculizado a uno de los hombres más poderosos del país, y todos sabían que esto podría afectar no solo sus vidas, sino las de sus familias también. Mientras Richard acompañaba a Sarah hacia la salida, la multitud se abrió respetuosamente. Conversaciones susurradas comenzaron a explotar tan pronto como pasaron, todos tratando de procesar lo que habían presenciado. Michael permaneció en el centro del salón, solo por primera vez en su vida, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Sus amigos se alejaron de él, súbitamente cautelosos sobre su asociación con alguien que claramente había caído en desgracia con el padre billonario. La fiesta continuó a su alrededor, pero Michael se sentía como un fantasma, presente físicamente, pero completamente aislado. Observó a Sarah salir con su padre, notando por primera vez cómo se veía digna, cómo se llevaba a sí misma con gracia incluso en medio del caos. Había perdido no solo una novia, sino su posición en la familia, su futuro en la empresa, y tal vez más importante, el respeto de su propio padre. Afuera del salón, Richard ofreció su brazo a Sarah mientras caminaban hacia un auto simple, no la limusina que todos esperarían. Gracias, dijo Sarah cuando llegaron al auto, por defenderme, por verme cuando nadie más lo hacía. Richard negó con la cabeza. No me agradezcas por reconocer lo obvio, querida. Tienes un corazón generoso y una fuerza interior que impresionaría a cualquier persona sensata. Hizo una pausa. Y sobre mi oferta, es real, pero no es caridad. Es una inversión en alguien que demostró tener los valores que nuestra empresa defiende. Sarah sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. ¿Puedo preguntarte algo? Richard asintió. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te disfrazaste de esta manera? Richard sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Porque el dinero y el poder pueden comprar muchas cosas, Sarah, pero no pueden comprar carácter. Y necesitaba saber si mi hijo había aprendido esa lección y si tú eras el tipo de persona que podría enseñársela. Hizo una pausa. Desafortunadamente,
descubrí que mi hijo aún tiene mucho que aprender. 6 meses después, Sara estaba en su nueva oficina en el piso 47 del edificio de Thomson Industries en Boston, observando la ciudad extenderse hasta el horizonte a través de las enormes ventanas de cristal. Había aceptado la oferta de Richard y nunca se arrepintió de la decisión. La especialización en gestión hospitalaria estaba siendo más desafiante y gratificante de lo que jamás imaginó, y su trabajo coordinando los programas de salud de la Fundación Thomson estaba haciendo una diferencia real en la vida de miles de personas. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. «Sara, hay alguien aquí para verte», dijo su asistente. «Dice que es personal». Sara frunció el ceño. Pocas personas sabían dónde trabajaba. «Hazlo pasar». La puerta se abrió y Michael entró, luciendo cansado y más delgado de lo que recordaba. Usaba un traje simple, muy diferente de la ropa cara que solía ostentar. «Hola, Sara». Su voz era vacilante, casi tímida. «Michael». Sara mantuvo su voz neutral, aunque su corazón se había acelerado. «¿Qué estás haciendo aquí?» Él se acercó despacio, como si temiera que ella pudiera echarlo en cualquier momento. «Yo quería disculparme, de verdad, por lo que pasó en la fiesta, por la forma como te traté, por no haberte defendido». Sara lo estudió cuidadosamente. Había algo diferente en él, una humildad que nunca había visto antes. «¿Y qué cambió, Michael? ¿Por qué ahora?» Él suspiró profundamente, pasándose las manos por el cabello. «Mi padre me cortó financieramente. Dijo que necesito aprender a construir algo por mí mismo antes de tener derecho a la herencia de la familia». Sara asintió. Sabía eso. Richard se lo había contado durante una de sus reuniones regulares. También canceló mi acceso a la empresa y a los apartamentos de la familia. Estoy viviendo en un estudio pequeño y trabajando como vendedor en una concesionaria. Sara sintió una punzada de simpatía, pero mantuvo su compostura. «¿Y cómo está haciendo eso para ti?» Michael rió amargamente. «Humillante, pero esclarecedor». La miró a los ojos por primera vez desde que entró. «Por primera vez en mi vida, entiendo cómo te sentías cuando mis amigos hacían comentarios sobre tu condición financiera. Entiendo lo que es ser juzgado por la apariencia, por el auto que conduces, por la ropa que usas». Sara permaneció en silencio, dejándolo continuar. «Te perdí, Sara. Perdí lo único real que tenía en mi vida porque estaba demasiado cegado por el privilegio para ver lo que realmente importaba». Sus palabras sonaron sinceras, cargadas de un dolor genuino que ella nunca había visto antes. «¿Y Kevin, Tyler, Brandon?», preguntó ella. Michael negó con la cabeza. «Desaparecieron tan pronto como supieron que estaba en bancarrota. Descubrí que las amistades basadas en dinero no son amistades de verdad». «Michael», dijo Sara gentilmente, «aprecio tus disculpas, de verdad, y me alegra que estés aprendiendo estas lecciones, aunque sea de la manera más difícil». Hizo una pausa. «Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros». Michael asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Lo sé. No vine aquí esperando que me perdonaras o me quisieras de vuelta. Solo necesitaba que supieras que finalmente entendí. Entendí lo que perdí». Sara se levantó de su silla y caminó hasta la ventana, Michael permaneciendo donde estaba. «¿Sabes qué aprendí en estos últimos meses?», preguntó sin volverse. «Aprendí que mi valor no depende de qué tan bien encaje en el mundo de otra persona. Aprendí que el amor verdadero no debería hacerme sentir pequeña o inadecuada». Se volvió para enfrentarlo. «Y aprendí que a veces las personas entran en nuestras vidas para enseñarnos lecciones importantes, aunque no se queden para siempre». Michael tragó saliva. «Entonces, ¿no hay posibilidad de...?» Sara negó suavemente con la cabeza. «Michael, te deseo todo lo mejor. Espero que sigas creciendo, aprendiendo, convirtiéndote en el hombre que tu padre siempre quiso que fueras. Pero nuestro camino juntos terminó en esa fiesta». Sonrió, una sonrisa triste pero resuelta. «A veces la mayor prueba de amor es dejar ir a alguien». Michael asintió, aceptando la finalidad de la situación con una madurez que Sara nunca había visto antes.
¿Puedo al menos decir que estoy orgulloso de ti? ¿De lo que construiste aquí? ¿De en lo que te convertiste? Sarah sintió los ojos llenársele de lágrimas. Gracias, Michael. Eso significa mucho. Él se dirigió a la puerta, deteniéndose por un momento. Sarah, gracias por haber sido la primera persona en mostrarme quién era realmente, aunque no me haya gustado lo que vi. Y con eso, salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. 2 años después, Sarah estaba de pie en el escenario del auditorio más grande de Boston, recibiendo el premio de Joven Ejecutiva del Año por su trabajo revolucionario en el área de salud pública. La audiencia se puso de pie en aplausos cuando Richard Thompson subió al escenario para entregar el premio personalmente. Sarah, dijo al micrófono, demostraste que el verdadero éxito no se mide por la cuenta bancaria, sino por el impacto positivo que causamos en la vida de otros. Se volvió hacia ella con una sonrisa orgullosa. Y no podría estar más honrado de llamarte hija, no por matrimonio, sino por elección. Sarah lo abrazó, lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. En la audiencia, vio a Michael aplaudiendo sinceramente. Se había convertido en gerente de la concesionaria donde trabajaba y estaba construyendo su propia vida, paso a paso. Intercambiaron un saludo respetuoso, 2 caminos que se cruzaron brevemente, pero que siguieron direcciones diferentes para convertirse en mejores personas. Esa noche, mientras Sarah miraba el premio en sus manos, recordó las palabras de Richard. El verdadero amor te eleva. Y finalmente, había aprendido a elevarse sola.